Buenos días a todos. No sé si se me oye. Buenos días a todos y todas. Damos comienzo a la mesa Discapacidad y Derechos Civiles Territoriales. Nos acompañan Adolfo Calatayud, a mi izquierda, Pablo Vázquez, más a la izquierda, y Rafael Unceta, a mi derecha, representando respectivamente a Aragón, a Cataluña y a Navarra. Uy, qué ruido. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Academia de Derecho Civil Vasco, al Colegio Notarial del País Vasco y sobre todo a los ponentes que nos acompañan. Son espadas de primer nivel, como se suele decir, pero en este caso es cierto. Tenemos la suerte de poder escuchar hoy reflexiones que van a ser particulares por su excepcionalidad. No es habitual el debate acerca de la relación entre los derechos civiles especiales o territoriales y el derecho civil común y sobre todo en materia de discapacidad. Antes de dar paso a sus intervenciones, me gustaría hacer un breve apunte que sirva de marco para lo que nos contarán. La entrada en vigor de la Ley 8/2021, sobradamente conocida ya por todos, llevamos desde su entrada en vigor el 3 de septiembre hablando de ella, comprendiéndola, aplicándola y saliendo al encuentro de las perplejidades y de las novedades que nos trae. Ha supuesto un cambio esencial en la consideración jurídica de la discapacidad. Sabéis que hemos pasado de un modelo asistencial a un modelo social. Sin entrar ahora en la reflexión acerca de los principios jurídicos que la inspiran y de las instituciones que se han regulado al detalle por esta ley, sí es importante que sepamos que trae causa de la necesidad de aplicar la Convención de Nueva York en materia de personas con discapacidad. Pues bien, es sin duda una ley de derecho civil común y, sin embargo, no podemos hablar de discapacidad solo desde el punto de vista de esta ley si tenemos en cuenta que nos encontramos en un territorio, el del ámbito nacional, en el que existen también derechos civiles especiales, también conocidos como forales. Por lo tanto, necesitamos, y es de lo que vamos a ocuparnos hoy, conocer qué dicen estos derechos civiles territoriales acerca de la discapacidad tras la entrada en vigor de la Convención. Estamos con representantes de discapacidad. Existen otros derechos civiles especiales, como es el derecho civil vasco y el derecho civil gallego, por ejemplo, en los que no es tan evidente que pudiéramos considerar que existe una regulación preexistente en esta materia. La reflexión sería otra si hablamos de estos derechos, eso lo dejaremos para una mesa redonda en otra ocasión. Centrándonos hoy en estos tres derechos forales, me interesa destacar tres aspectos. Primero, conocer qué dicen estos derechos forales sobre los principios jurídicos que inspiran la Convención de Nueva York. En segundo lugar, conocer qué ha supuesto esa convención para el derecho civil foral en cuanto a la reforma que estos derechos civiles han llevado a cabo para la adecuación de la Convención en esta materia y teniendo en cuenta que tienen competencia exclusiva para la regulación propia. Y en último lugar, y esto quizá no sé si dará tiempo hoy, pero sí lo apunto al menos, la interacción necesaria, en mi opinión, entre el derecho civil común formulado en la Ley 8/2021 y los derechos civiles especiales mirando al futuro. Vendrá necesariamente una reforma de la Ley 8/2021 tras el recorrido que venimos haciendo con ella y, sin duda, creo que esa reforma ha de tener en cuenta ya instituciones que sí encuentran un desarrollo particular en los derechos civiles forales. De manera que esta interacción creo que puede dar luz acerca de esa reforma que, como digo, vendrá. Sin que debamos considerar la relación entre el derecho civil común y los derechos civiles especiales como una relación estanca limitada exclusivamente al ámbito territorial. Bien, no me extiendo más, dejo la voz a nuestros ponentes y comenzamos con Adolfo, por favor. Me voy a cambiar de sitio para que él pueda ser escuchado mejor también por aquellos que nos acompañan online.
Pues buenos días de nuevo. Hoy yo creo que de modo muy acertado el simposio va a estar dedicado fundamentalmente a la reforma del derecho civil en materia de ejercicio de la capacidad jurídica por parte de las personas, fundamentalmente por lo que hace referencia a las personas con discapacidad. El derecho aragonés ha afrontado esta materia para su adaptación a la Convención de Nueva York. Yo he vivido en primera persona esta adaptación como miembro de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, que ha elaborado el anteproyecto, que luego ha sido aprobado por unanimidad en las Cortes de Aragón. Ha sido una reforma muy profunda, que en su esquema general pues ha seguido las pautas establecidas por la Ley 8/2021. Pero, por otra parte, ha establecido regulaciones muy diferentes en algunos aspectos, porque se ha considerado que algunas de las soluciones a las que llegó la Ley 8/2021 pues no eran satisfactorias. Y como digo, hay modificaciones importantes y en ello es en lo que yo me voy a centrar. La extensión y complejidad de esta materia impide entrar en demasiados detalles. Voy a concretar los aspectos que entiendo más relevantes. Lo primero que llama la atención a quien lea ambas leyes es que en derecho aragonés hemos intentado fijar conceptos que la reforma del Código Civil ha evitado expresamente. Así, hemos dado un concepto de discapacidad a efectos del ejercicio de la capacidad jurídica. Hemos dicho que es aquella situación previsiblemente permanente que impide o dificulta a la persona comprender, valorar o expresar por sí sola el consentimiento en la toma de decisiones, tanto en aspectos personales como patrimoniales. También hemos dado un concepto de la aptitud para ejercitar la capacidad jurídica. Se considera que la tiene la persona que por sí sola puede comprender y valorar el significado y los efectos de un acto concreto en el contexto en el que se produce y, en consecuencia, determinar su voluntad, expresarla y actuar conforme a ella. Que no hacía falta porque es obvio, yo no lo veo tan claro. Cuando estamos con una regulación tan compleja, definir bien de qué estamos hablando creo que es importante. Como sabéis, actualmente la forma en que se legisla en Europa, y no solo en Europa, ya empieza a ser cada vez más general, es que la ley empiece por definir con precisión los distintos conceptos e ideas a los que se va a aplicar la ley. De estos conceptos básicos arranca el régimen de invalidez de los actos jurídicos que realiza la persona con discapacidad o que se realizan en nombre de la persona con discapacidad, según los casos. Es un régimen muy distinto al del Código Civil. No voy a detenerme en él porque sería complejo. Creo que es más ajustado a cómo deben ser las cosas. Y únicamente llamar la atención a que hemos establecido un mecanismo de protección para el tercero contratante de buena fe, que no puede acceder a los datos de la persona con la que contrata. Son datos que en el registro civil están especialmente protegidos y hace falta, por tanto, que quede protegido. Y en determinados casos el acto no será anulable. No es que afecte a los efectos de la anulabilidad, es que no lo será, a diferencia de lo que establece el Código Civil. Otra cosa que se ha hecho en esta legislación es dar una categoría cerrada de medidas de apoyo. También el Código Civil ha renunciado a hacerlo. Aquí se dice de modo expreso que las medidas de apoyo
para el ejercicio de la capacidad jurídica son 4. El mandato de apoyo, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. Es también llamativo el papel que se atribuye a la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad. La Convención de Nueva York dice que los estados deben establecer salvaguardas que aseguren el respeto a los derechos, voluntad y preferencias. Están puestos así, en ese orden, conjuntamente. La Ley 8/2021 solo habla constantemente de voluntad y preferencias y añade deseos. La verdad es que me causa mucha perplejidad. ¿Qué quiere decir deseos? Porque si se ha añadido es que es algo distinto a voluntad y preferencias. El preámbulo no dice nada para explicar qué es esto de los deseos de la persona con discapacidad. Como digo, a mí me produce perplejidad, porque lo cierto es que todas las personas tenemos muchos deseos que no podemos satisfacer, por razones muy diversas, porque no se pueden cumplir, insisto. Sin embargo, parece que la persona con discapacidad tiene derecho a que se cumplan todos sus deseos. Precisamente la persona con discapacidad que probablemente estará en peores condiciones para valorar los inconvenientes que conlleva hacer efectivos los deseos una persona tiene. Por esto, de modo mucho más matizado, el Código de Derecho Foral aragonés ha establecido que el necesario respeto a la voluntad y preferencias, no hablamos de deseos, porque es que la Convención no lo hace. Se indica que tanto en la adopción como en la prestación del apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica, las decisiones de los jueces y otras autoridades y también las decisiones de quienes prestan los apoyos respetarán la autonomía e independencia de la persona con discapacidad con atención a su voluntad y preferencias, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones siempre que sea posible. Pero se añade que cuando la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad no puedan conocerse, su cumplimiento resulte imposible o extraordinariamente difícil, o pueda poner en peligro significativo su bienestar o el de las personas a su cargo o graves perjuicios a terceros, en esos casos no se actuará conforme a esa voluntad y preferencia, sino en función de lo que objetivamente sea mejor para la dignidad, los derechos e intereses de las personas afectadas. Materia fundamental es la constituyen las disposiciones voluntarias en materia de discapacidad. Y el derecho aragonés da un amplísimo margen, como ya venía haciendo, para que las personas puedan establecer el régimen de la discapacidad. Pero el derecho aragonés ha optado por exigir, para que una persona pueda establecer estas disposiciones, que tenga aptitud para ejercitar su capacidad jurídica. Porque la importancia que tienen este tipo de disposiciones exige que en el momento de adoptarlas estén en condiciones de poder ejercitar la capacidad jurídica en los términos que se han definido antes y que ya he explicado. En este sentido, el derecho aragonés se aparta de la regla del Código Civil que admite de modo expreso que ya durante la situación de discapacidad intelectual de una persona o psíquica que pueda adoptar este tipo de disposiciones voluntarias. Dentro de las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad se puede distinguir entre judiciales